Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de la influencia de la identidad social en el interior de los grupos. Las relaciones intergrupales son aquellas que se establecen entre los individuos y en los grupos y que tienen como función la pertenencia e identificación hacia estos grupos. Según los autores, esta identificación o afiliación a estos grupos va a depender de diversos factores, principalmente sobre los objetivos de interés que tienen los individuos que pertenecen a estos. Turner y Giles nos dice que la conducta intergrupal puede situarse en el extremo social del objeto de la psicología social por dos razones, porque es una conducta influida y porque los comportamientos intergrupales ponen de manifiesto la sociabilidad humana. En esta diapositiva podemos observar cuáles son los principales grupos que influyen en la conformación de la identidad. Tenemos que la influencia social que se da al interior de este grupo puede estar permeada por creencias, actitudes y conductas y que varía por los efectos que produce. Puede ser a gran escala, a menor escala, inconsciente, consciente, directa, indirecta, duradera y pasajera, dependiendo de muchos factores, factores geográficos, sociales, factores socioeconómicos, etarios, etcétera. Y tenemos tres niveles de esta influencia. La influencia interpersonal que se da entre pares, familiares, miembros de un grupo o institución. Tenemos la persuasión que se da a través de una figura casi siempre de autoridad, que trata de incidir de manera directa sobre los miembros o los partícipes de los grupos. Y tenemos también la influencia de los medios masivos de comunicación. Lo podemos citar la televisión, podemos citar los medios impresos. También, obviamente, vamos a hablar sobre la influencia que tienen las redes sociales en los miembros que forman parte de estos grupos. Ahora hablemos acerca de las teorías. Después de la Segunda Guerra Mundial, surge la teoría de la personalidad autoritaria por el interés para analizar eh, las dinámicas grupales durante los regímenes fascistas y cómo estos tuvieron su origen, cómo funcionaron en su interior. Y obviamente se buscaba señalar o identificar el tipo de personalidad de, que formó parte o que dio, que nutrió las filas de los grupos que tenían ideales fascistas. Tenemos también la teoría del conflicto realista. Esta teoría nos habla sobre la competitividad que existen al interior de los grupos. Pueden ser instituciones de trabajo, pueden ser territorios, pueden ser delimitaciones geográficas, puede ser una competencia por los recursos naturales, por los recursos económicos, por ciertos empleos, por la posición social, por la beneficencia pública, por los grupos de poder o de influencia política, etcétera. Y esta teoría plantea que en el momento en el que existe un grupo, llamémosle de privilegio, esto va a generar que existan otros grupos que están fuera de este privilegio, lo cual genera una disparidad social y esta disparidad social va a repercutir en las dinámicas interiores de los grupos. También nos habla sobre cómo la dinámica económica va a fomentar la existencia de grupos que son privilegiados, los que acaparan,
y grupos desfavorecidos, que son los que quedan al límite, al margen, a la periferia de aquellos otros que son los que asumen el control, el liderazgo, el monopolio político, etc. Y esta teoría está fundamentada en la escasez de recursos, cuando no son suficientes para que sean aprovechados por todos, y esto está alimentado por la creencia en la competitividad para la supervivencia. También tenemos el paradigma del grupo mínimo, la cual refiere que las esferas sociales, los grupos, pues van a requerir una cierta cantidad de patrones a las cuales el individuo se tiene que afiliar o se tiene que identificar para poder arguir su pertenencia o no a cierto grupo. Y esto también tiene que ver con los niveles en cómo se involucra, la manera de cómo lo hace, qué tan presente o ausente está, y las relaciones obviamente que se dan a partir de esto al interior del grupo al que se pertenece o con el cual se está identificado. Tenemos también la teoría de la identidad social. La teoría de la identidad social es cuando el individuo asume por sí la pertenencia a un grupo o a un sector de la población. Tenemos aquí un ejemplo para demostrar esto, de cómo se manifiesta o cómo se expresa la identidad personal, y esto nos hace referencia a las individualidades. Y en el caso de la identidad social nos habla a la adhesión o a la identificación de grupos o sectores. Esta parte de la teoría de la identidad social nos va a hablar también de las categorizaciones. Es una forma más de nombrar y sectorizar a la población que reúne ciertas características o que comparten ciertas cualidades en común, las cuales al expresarse, pues les hacen miembros de un grupo. Y de esta teoría dependen las motivaciones basadas en la identidad social. Esto tiene que ver más con el llegar a ser, con la idealización de la propia personalidad, que surge con los patrones de identificación hacia los grupos en los cuales se nace y la proyección hacia los grupos en los cuales se quiere pertenecer, que están categorizando a sectores de la población y en los cuales uno desea o se visualiza pertenecer. Tenemos también 3 escalas de esto que nos refiere a las motivaciones sociales, que son la identidad social, la categorización social y la conducta intergrupal. Y para concluir, tenemos aquí un esquema en el cual podemos observar de una manera más organizada y estructurada esto que hemos mencionado hasta el momento. Nosotros podemos ver al interior de estos 3 niveles la identidad personal, la cual podemos observar que está conformada, por la identidad social en el plano socioestructural y por la identidad del yo, del plano de la personalidad, que tiene que ver con las subjetividades, las motivaciones, la construcción de la identidad, etc. Y entre ambas van a conformar la identidad personal. Y podemos ver que en la identidad personal ya se ve influida o marcada por la pertenencia, la membresía o la identificación a ciertos grupos. Esto es todo por hoy y agradezco mucho su tiempo observando este video.